¿Qué les parece? Pues si entramos de lleno al tema, el título del mensaje del día de hoy es El poder de la Santa Cena. El poder de la Santa Cena. Pero antes me gustaría recordarte que la gracia es un regalo. La gracia es un regalo de Dios. El cuerpo y la sangre de Jesús ha sido un regalo para cada uno de nosotros. El cuerpo y la sangre de Jesús es algo que se nos ha dado por gracia, para nuestro beneficio, no para nuestra maldición, no para sentirnos culpables, no para sentirnos condenados, sino que ha sido un regalo de parte de Dios para bendecirnos, para sanarnos, para justificarnos, para redimirnos, para liberarnos. Y precisamente de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Sí, pero antes de comenzar, me gustaría que levantáramos nuestras Biblias y que hiciéramos nuestra oración y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. El poder de la Santa Cena. El poder de la Santa Cena. Como se pueden dar cuenta, pues hoy estaremos celebrando en memoria de nuestro Señor Jesucristo la Santa Cena. Jesús nos dio la Santa Cena para manifestar su sanidad en nosotros. Cuando recibimos la revelación y creemos lo que significa, el poder de la Santa Cena, el poder de la sanidad de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Sí, la Santa Cena no tiene nada que ver con lo que tú tienes que hacer, sino tiene todo que ver con lo que Él ha hecho. No se trata de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú debes de hacer, sino la Santa Cena se trata de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. La Santa Cena o la comunión, como también se le conoce, no es algo que se hace, sino que es algo que se recibe. ¿Sí? No es algo que tú tienes que hacer, sino es algo que tú tienes que recibir. ¿Sí? Obviamente es una acción, es un acto, pero el poder no está en lo que tú haces, sino el poder está en lo que Dios hizo, en lo que recibes de parte de Él, por medio de su sangre y por medio de su cuerpo, por medio de los elementos de la Santa Cena, como lo son el pan, como lo son el vino. Así que la comunión no es algo que tú haces, es algo que se recibe. ¿Sí? Dios desea tener comunión contigo, Dios desea que estés sano, Dios te quiere ver bien, Dios te quiere ver fuerte, Dios te quiere ver sano. Y por eso es que Él nos deja la Santa Cena, el poder por medio de la Santa Cena. Tú recuerdas, no sé si recuerdas, en una ocasión, Abraham venía de una guerra, venía de una batalla. Y él venía pasando por el Valle de los Reyes, ¿sí? Por el Valle de los Reyes. Y a su encuentro sale Melquisedec, que es una representación de Jesucristo, ¿sí? Es una representación de Jesucristo. Le sale al encuentro Melquisedec y le trae pan y vino. Y Abraham lo recibe, ¿sí? Melquisedec no le pidió nada a Abraham, no le pidió parte del botín que había obtenido en la guerra, no le pidió que hiciera algún sacrificio, no le pidió nada. Melquisedec va y sale a su encuentro y le ofrece pan y vino. Y Abraham lo recibe, ¿sí? Así que la Santa Cena, la comunión, es algo que se recibe, no es algo que se hace. La comunión es una forma tangible y práctica de recordar lo que el Señor ha hecho por mí. Ustedes recuerdan que por el simple acto de comer, por este acto de comer, Adán y Eva cayeron, ¿sí? Vino la caída del hombre, la muerte entró al mundo. Por un acto, ¿sí? Por un acto de comer. No quiere decir que precisamente ese acto de comer fue lo que causó la caída del hombre, pero vino por medio del acto de comer. Asimismo, por medio de un acto, del acto de comer, de participar, de tener comunión con Jesús, por medio del pan y del vino, la vida puede venir a tu cuerpo. La alegría puede venir a tu cuerpo, la salud, la fortaleza puede venir a tu cuerpo, la bendición. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque
o por qué arranqué con esta introducción, porque durante mucho tiempo nos hemos perdido de esta bendición. Durante mucho tiempo hemos creído, hemos pensado acerca de la Santa Cena de una manera errónea, de una manera incorrecta, a tal punto que cuando crees de una manera incorrecta no puedes recibir lo que realmente está, el poder, la vida que está por medio de la Santa Cena, por medio de la comunión de Jesús. Yo recuerdo que cuando era pequeño, iba a la iglesia, recuerdo que las personas que no habían confesado sus pecados no podían participar de la Santa Cena, ¿sí? Recuerdo que al momento de participar la Santa Cena solo pasaban los más espirituales, los que aparentaban tener el mejor comportamiento, los que más servían, los que más obras tenían. Solo ellos podían participar de la Santa Cena porque ellos sí estaban bien delante de Dios en cuanto a su comportamiento. Algunos otros que participaban de la Santa Cena lo hacían con temor, pensando que participaban y si no habían confesado ningún pecado, que si no se habían arrepentido de todos sus pecados, entonces les podría ir mal, podría haber consecuencias de participar de manera indigna de la Santa Cena. Entonces, lo que era para bendición se convirtió en maldición. Lo que era para darte vida se convirtió en algo para darte muerte por creer de una manera errónea, ¿sí? Así que mi oración de hoy, el deseo que yo tengo es que cada uno de nosotros podamos recibir la vida que hay por medio de la Santa Cena, la vida que hay por medio del cuerpo y la sangre de Jesús. Que no te vuelvas a sentir condenado, que no te vuelvas a sentir con dudas si participar o no participar de la Santa Cena, porque lo que tiene que ser para bendición, quizás tienes la idea que podrá ser para maldición. Y me gustaría entrar a los versículos que hablan acerca de esto de manera directa, que están en Primera de Corintios 11, versículos del 27 al 29. Primera de Corintios 11 del 27 al 29, dice así, en la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y eso es lo que te mencionaba, ¿no? Muchas veces cuando escuchábamos estos versículos, no nos imaginábamos lo mejor, sino nos imaginábamos lo peor. Inmediatamente pondríamos el enfoque en nosotros. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Seré digno de participar de la Santa Cena si he pecado, si he tenido malos pensamientos, si antes de venir a la iglesia me venía peleando con mi esposo, con mi esposa? Creo que no. Creo que si yo participo de la Cena del Señor, entonces lo estaré haciendo de manera indigna, ¿sí? Y lo que era para bendición termina convirtiéndose en maldición. ¿Por qué? Porque te pierdes de la bendición, te pierdes de la vida que hay por medio de la Santa Cena, ¿sí? Así que, ¿qué es comer o beber de manera indigna? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que no comas de manera indigna? ¿Sí? Podemos leer en los versículos que les mencionaba hace unos momentos, que comer o beber de manera indigna es no discernir el cuerpo del Señor, ¿sí? No discernir su cuerpo y su sangre, o más bien dicho, el cuerpo, porque específicamente dice el cuerpo, no dice su sangre, sino se refiere solo al cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros sabemos que por su sangre hemos sido redimidos, ¿sí? Que su sangre nos cubre de todo pecado, pero lo que no sabemos o no entendemos muy bien es que el cuerpo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para nosotros? ¿Qué se representa? ¿Qué significa? ¿Qué es discernir el cuerpo?
Y la Biblia dice que en el cuerpo Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Así que cuando tú participas del cuerpo y de su sangre de manera indigna, es recibir, es discernir, es entender lo que significa el cuerpo de Jesús para mí. Saber que cuando participo de Él, entonces la sanidad está disponible para mí. La sanidad viene a mi vida, la fortaleza, la fuerza. Hay un rejuvenecimiento cuando lo haces con fe, cuando lo haces creyendo de que eso es así, de lo que realmente significa. Pero pocas veces lo hacemos así. Realmente lo primero que nos imaginamos o lo primero que pensamos cuando vamos a participar del cuerpo es estaré siendo digno, y en vez de pensar o de poner nuestra mirada en Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en lo que Él ha hecho, ponemos el enfoque en nosotros, en lo que yo he hecho, en lo que no he hecho, en si me he portado bien o si me he portado mal, ¿sí? Y no se trata de eso. Comer de manera indigna es no discernir su cuerpo. Ahora, ¿qué es no discernir su cuerpo? ¿A qué se refiere cuando dices, cuando habla de no discernir el cuerpo de Jesucristo? Bueno, es creer, o más bien no creer en el sacrificio de Jesús, en su obra en la cruz, ¿sí? Cuando participas sin creerlo, cuando participas sin discernirlo, sin entenderlo, sin creer realmente en su obra, entonces eso es participar de manera indigna. Y no significa que por eso venga maldición a tu vida o que Dios mande maldición a tu vida. No, sino que simplemente eso se convierte en un ritual, ¿sí? Solo se convierte en un ritual, en una repetición, en una tradición, en una costumbre. Pero no hay nada ahí. Es algo vacío, ¿sí? Realmente no hay un poder en los elementos, en la galleta, en el pan o en el vasito de jugo, como lo hacemos aquí. Realmente no hay poder en uno de los elementos. No significa que el simple hecho de que te comas la galletita o le tomes al juguito, ya, no, sino que el poder está en discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en el acto, en un acto tangible, cuando lo haces con el conocimiento, discerniendo y con fe, con la revelación de lo que significa, entonces el poder de Dios, el poder de la sanidad, el poder de la fuerza, del rejuvenecimiento, se desata en tu vida, se desata en tu cuerpo, ¿sí? También leemos que dice que nos examinemos a nosotros mismos, que nos examinemos a nosotros mismos. Los corintios hacían esto, se examinaban, pero no a ellos mismos, se examinaban unos con otros, ¿sí? Los corintios se examinaban unos a otros como diciendo, yo no creo que él pueda participar de la Santa Cena. Yo sé lo que hizo ayer, yo conozco cómo trata a sus hijos, sé cómo le habla a su esposa, sé cómo es en su trabajo, sé cómo viene aquí a la iglesia y se comporta de una manera, pero en su trabajo, en su casa, es otra manera. Él no puede participar, ¿sí? Los corintios hacían eso y Pablo les llama la atención. Sí, los exhorta, les dice, no hagan eso, examínense a sí mismos. No se trata de examinar a los demás, eso es un asunto de ellos con Dios, ¿sí? Se trata de que te examines a ti mismo, pero no que te examines en cuanto si tienes pecado o no tienes pecado, sino que te examines si estás discerniendo el cuerpo del Señor. Es decir, que te des cuenta, que tú mismo te mires y te digas, ¿lo estaré haciendo solo como un acto religioso, solo como una repetición, como una costumbre, como un ritual, o realmente lo estoy haciendo convencido de lo que creo? ¿O realmente lo estaré haciendo porque lo creo, porque sé, porque he sabido que Jesús llevó mis pecados en la cruz? Porque sé que por su sangre he sido redimido, porque Él cargó con mis pecados, sufrió mis dolores, Él llevó mis enfermedades en su cuerpo y por su llaga hemos sido sanados. ¿Lo disciernes o solo lo haces como una repetición, como una costumbre? Porque es algo que hacen los demás. A eso se refiere con examinarse a sí mismo. La mayor parte de las veces nos han robado esta bendición. ¿Por qué? Porque creemos que se trata de mí, de lo que yo he hecho, de si estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios, de si confesé todos mis pecados o me faltó alguno. Ahora yo les pregunto, si se tratara de eso, ¿quiénes podrían participar de la Santa Cena? ¿Quiénes aquí podrían participar? ¿Realmente creen que se pueden confesar todos los pecados sin excepción?
Todos los pecados, sin ninguna excepción, no solamente de acción, sino en pensamiento, en palabras. Yo creo que es algo imposible, ¿no? Es algo, o si no es imposible, yo creo que es algo muy difícil de hacer. Muy pocas veces podrías participar de la Santa Cena, pero realmente la comunión no se trata de ti, no se trata de lo que tú haces, sino se trata de lo que Él ha hecho y creerlo, discernirlo, estar convencido. No se trata de si has pecado o no has pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema ya no es el pecado. El problema es si lo crees o no lo crees, ¿sí? No significa que si no hay pecado en ti, no significa que si hay pecado en ti, no puedes participar. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó todos tus pecados. Si se tratara de que si has pecado o no estás bien con Dios por causa de tus acciones, entonces no puedes participar. Entonces eso se solucionó inmediatamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús llevó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús llevó tus pecados, así que puedes, si se trata de eso, así que puedes participar libremente. Pero realmente no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el problema ya no es el pecado. El problema es si lo crees o no lo crees, ¿sí? Si lo disciernes, si tienes la revelación de que su cuerpo y su sangre te han dado vida, te han liberado, ¿sí? Por favor, Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Juan 3, 17 y 18. Dice así en la Nueva Versión Internacional: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Así que el pecado ya no es el problema, porque Jesús cargó con él. El problema, como te mencionaba hace unos momentos, está en si lo crees o no lo crees. Dice el verso 18: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Así que lo central está en si lo crees o no lo crees. Lo importante es eso, si estás creyendo o no estás creyendo. ¿Por qué? Porque tu comportamiento es el resultado de lo que crees, ¿sí? Tu comportamiento va a ser el resultado de lo que crees y de lo que vas a recibir de parte de Dios. Lo que crees, ¿sí? Si crees lo correcto, entonces tendrás el comportamiento correcto, ¿sí? Si crees correctamente, entonces podrás recibir lo que Dios ha dispuesto para ti, para tu favor, para tu bendición, ¿sí? Podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas que tenemos algún acto incorrecto, ya sea en acción, pensamiento o con la boca, es porque creemos de manera incorrecta, ¿sí? Porque es el resultado de lo que hemos estado creyendo, de lo que hemos estado pensando, ¿sí? El que roba, lo hemos escuchado muchas veces, el que roba lo hace porque no cree que Dios tiene cuidado de él, ¿sí? El que se preocupa, el que está lleno de temor todo el tiempo, es porque no cree que Dios puede protegerlo, es porque no cree que Dios quiere lo mejor para él. Así que cuando crees lo correcto, tienes el comportamiento correcto. Así que no se trata de lo que has hecho o lo que no has hecho, sino se trata de lo que crees. Por eso es que Dios va a lo profundo, no va a la base, ¿sí? Va a la base y eso es lo que tú crees. Va hacia a lo espiritual, va a la raíz, ¿sí? No va a lo superficial, no va a lo que a todos pueden ver, sino que Él les soluciona el verdadero problema, ¿sí? Él va a la solución. Él va a la solución del verdadero problema. ¿Por qué? Porque el plan principal de Dios es salvarnos de la muerte eterna,
¿sí? Ese es el plan principal de Dios. Jesús vino para salvarnos, no vino para condenarnos, sino vino para salvarnos de la muerte eterna, es decir, del infierno. Y después revertir los efectos temporales de la muerte en tu vida, ¿sí? Jesús no solamente vino a que seas salvo del infierno, salvo de la muerte eterna, sino que vino también a revertir los efectos de la muerte temporales en tu vida ahora, ¿sí? ¿Qué significa eso? A revertir la enfermedad, los dolores, la escasez, la preocupación, el temor, el sufrimiento, ¿sí? Jesús vino a revertir la angustia, vino a revertir todo eso. ¿Por qué? Porque esto era parte de la maldición de la ley, ¿sí? Era parte de la maldición de la ley. Así que Él vino a revertir los efectos de la maldición de la ley. Eso es a lo que Dios se refería cuando le dijo a Adán: ¿sabes qué, Adán? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Come del árbol de la vida, participa del árbol de la vida. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Es decir, empezarás a sufrir la muerte en esta vida, ¿sí? Adán no murió en ese momento, pero sí empezó a morir poco a poco. Empezó a experimentar el dolor, el sufrimiento, el cansancio, el temor, la preocupación, ¿sí? Y esos efectos, eso que viene como resultado de la maldición por romper la ley, ¿sí? Que viene como resultado por romper la ley, fue lo que Jesús vino a redimir por medio de su sacrificio, ¿sí? Así que cuando tú y yo participamos del cuerpo y del pan, este poder se desata en nosotros. Cuando discernimos el cuerpo y la sangre de Cristo, este poder se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Así que experimentar la muerte es el resultado de romper la ley, de la maldición de la ley. Cuando tú vives por medio de la ley, cuando tú crees que se trata de lo que tú haces bien o lo que no haces bien, cuando tú intentas ganarte las cosas por tus fuerzas, cuando empiezas a vivir por ley, por la autojustificación, entonces estás sujeto a las maldiciones de la ley. Cuando rompes uno de estos principios, cuando rompes una de estas leyes, cuando eres transgresor de la ley, y no tienes que ser precisamente un creyente. Esta es una ley, ¿sí? Es una ley que rige nuestras vidas, ¿sí? Cuando tú intentas ganarte las cosas, cuando intentas esforzarte por medio de tus esfuerzos, entonces rompes la ley y por lo tanto te haces acreedor o te haces merecedor de las maldiciones de la ley. Y no tienes precisamente que creer en Dios, no tienes que creer en Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ley. Por eso Dios nos trae la salvación por medio de Cristo Jesús. Nos redime de la maldición de la ley. Hebreos 10, por favor, capítulo del 10 en adelante. Hebreos 10, verso 10 dice así: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, lo que hacía el sacrificio de animales era solamente cubrir los pecados, ¿sí? Si yo traigo una mancha en mi camisa, lo único que hacían la sangre de los animales del sacrificio era tapar mi pecado, pero no lo quitaban, no quitaban esa mancha, ¿sí? No quitaban ese pecado, lo único que hacía era taparlo, cubrirlo. Así que dice el verso 12: pero este sacerdote, refiriéndose a Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, es decir, Él mismo se entregó en sacrificio, se sentó a la derecha de Dios. Verso 13: en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados.
¿sí? Y me gustaría que pusieras especial atención en el verso 14 de Hebreos 10, que dice: con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Dios necesitaba que para que pudiéramos participar del cuerpo y de la sangre de Jesús, o más bien Jesús, necesitaba que no tuviéramos pecados, ¿sí? Que no tuviéramos pecado. Así que el verso 14 dice que con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre, ¿sí? Esto es en el Espíritu. Esto es en el Espíritu, ¿sí? Esto no se trata de tu cuerpo ni de tu alma, sino se trata de tu espíritu. Ese verdadero tú, que es una persona nueva, que es una nueva creación. Ahora en tu espíritu eres alguien perfecto. Así que Dios te mira sin tacha, te mira sin ninguna mancha, te mira sin ningún defecto, te mira sin ningún pecado. Por eso dice que ha hecho perfectos a los santificados. Eres santo, eres justo, ¿sí? Eres limpio. Eso es en el Espíritu y es lo que Dios ve de ti. Eso es lo que Dios ve. Dios no ve tu alma y ve tu cuerpo, ¿sí? Pero Dios también sabe que hay que encargarse del alma y del cuerpo. Por eso tu alma, a manera que recibes su palabra, a manera que crees y confías en su palabra, tu alma, donde están tus pensamientos, tus emociones, los sentimientos, la voluntad, están siendo renovados, están siendo regenerados, poco a poco están siendo transformados. Pero lo que ha sido completamente nuevo, lo que es una nueva creación es tu espíritu. Ese es tu verdadero tú. Somos espíritus, o esto es lo que debería de hacer. Somos espíritus teniendo experiencias naturales, experiencias humanas. Pero la verdad es que la mayoría de las veces somos seres humanos que tenemos algunas experiencias espirituales, cuando realmente deberíamos de ser espíritus que tenemos algunas experiencias humanas, ¿sí? Algunas experiencias que pertenecen a la carne, a nuestra humanidad. Pero nuestro espíritu es lo que realmente somos, ¿sí? Es quienes somos, y ese espíritu es perfecto, está limpio, no tiene arruga, no tiene tacha, es perfecto, ¿sí? Y a medida de que la palabra empieza a entrar en nuestras vidas, a medida que tú empiezas a recibir la vida de Dios, la palabra de Dios, y que la crees, entonces tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad empieza a ser renovada, empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada, ¿sí? Así que para poder participar de la Santa Cena era necesario estar sin pecado. Por eso es que Jesús hace posible eso. El sacrificio de Cristo nos hizo perfectos para siempre, ¿sí? El sacrificio de Cristo Jesús nos ha hecho perfectos para siempre. Dice la Escritura, y que Él se sentó. Después de esto, Él se sentó en el trono con Dios, ¿sí? Dice que se sentó en el verso 12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y la Escritura dice que nosotros estamos sentados junto con Cristo. Pero también dice que nos ha hecho perfectos para siempre. Esto significa que cuando tú fallas, no es como que Dios te baja y te dice: ¿sabes qué? Fallaste, ahora ya no puedes estar sentado aquí. Y cuando te comienzas a comportar bien, entonces otra vez te vuelve a subir y a sentar en el trono junto con Él. Pero si fallas, te vuelve a bajar. Algunos creen que sea así. No, ¿verdad que no es así? Él dice que te ha hecho perfecto para siempre y que estás sentado a la derecha del trono de Dios. En tu espíritu eres alguien perfecto. Cuando tú crees que eres perfecto, justo, santo, limpio, tus acciones empiezan a cambiar. Pero mientras no lo creas, tu alma y tu cuerpo siguen sufriendo, ¿sí? Siguen sufriendo. Te pongo un ejemplo. Tu espíritu es perfecto, tu espíritu es justo, santo, limpio, ¿sí? Es perfecto. Pero tu cuerpo y tu alma aún no, ¿sí? Tu cuerpo y tu alma aún no. En tu alma están tus pensamientos, están tus emociones, está tu voluntad. Y el cuerpo empieza a sentir cosas.
¿sí? Y cuando empiezas a sentir cosas, cuando empiezas a sentir un dolor, entonces, si tu cuerpo empieza a sentir un dolor en el brazo, inmediatamente se conecta con tus pensamientos. Inmediatamente se conecta con tus pensamientos y tus pensamientos empiezan a decir, ay, me duele, ay, cómo me duele. Y si es algo grave, y si pierdo el brazo, y si es una enfermedad que no se puede curar, y si no voy a poder ir a trabajar porque el brazo me duele, algunos dirían amén, ¿no? No, pero puede ser que tus pensamientos inmediatamente empiezan a pensar eso. ¿Por qué? Porque sintieron, te empiezas a sentir mal, empiezas a sentir dolor. Es como que si tu alma y tu cuerpo empiezan a tener una sinergia, y entre más piensas en eso, más fuerte se hace. Y entre más lo piensas, más te duele. Y entre más te duele, más lo crees. Y empiezas a tener miedo, empiezas a tener ansiedad, preocupación. ¿Sí? Así funciona el alma y el alma y el cuerpo. Cuando empiezas a vivir en lo natural, pero cuando vives por el Espíritu, cuando sabes que tu espíritu es alguien nuevo, es una nueva creación, y que eso es quien realmente eres, que tu espíritu es el verdadero tú, es santo, es limpio, ha sido renovado, es perfecto, es sano, es fuerte. Entonces cuando te duele el brazo y la palabra ha entrado a ti, en lugar de decir, ay, cómo me duele el brazo, no, lo que haces es decir, el Señor llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, y por Él y por su llaga he sido curado. En vez de estar pensando, entonces tu espíritu se conecta con tu alma. Ya no es tu cuerpo quien se conecta con tu alma, sino es tu espíritu el que se conecta con tu alma. Entonces tus pensamientos, en lugar de ser pensamientos de dolor, en lugar de ser pensamientos de temor, pensamientos de ansiedad, entonces son pensamientos de sanidad, son pensamientos de vida, son pensamientos de fortaleza, ¿sí? Así que inmediatamente tus sentimientos, tus emociones responden a lo que piensas, y tu voluntad también empieza a responder en eso. Cuando la palabra de Dios se conecta con tu espíritu, entonces la vida de Dios empieza a ser desatado en tu interior. Cuando la palabra de Dios que entra por tus oídos, ¿sí? Cuando la palabra de Dios que entra en tu mente y logra llegar hasta tu espíritu, se conecta la vida que está dentro de ti y empieza a manifestarse en tu cuerpo. Así es como suceden las sanidades, ¿sí? Así es como suceden los milagros. Así son como las personas son sanas de manera milagrosa. Cuando la palabra de Dios se conecta con su espíritu, ¿sí? Y el Espíritu de Dios te guía, esa es la verdad. Tú eres sano. Es cierto, te duele el brazo, es cierto, tienes un dolor, es cierto lo que te diagnosticaron los médicos, pero la palabra de Dios es más verdad. La palabra de Dios es más real. La palabra de Dios está por encima de lo que el mundo te pueda decir. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios está por encima de lo que tu cuerpo te diga. La palabra de Dios está por encima de lo que puedas sentir o de lo que puedas ver. Y cuando esa palabra se conecta con tu espíritu, entonces la vida que está dentro de ti se empieza a manifestar. El espíritu le transmite a tu alma y el alma le transmite a tu cuerpo: eres sano, eres fuerte, eres justo, eres perfecto, has sido santificado, eres amado, eres provisto. Así que aquellas personas que se encuentran angustiadas por una enfermedad que les preocupa, que se encuentran pensando constantemente en el dolor, en lo que están sintiendo, ¿sí? Como te decía, no se trata de ignorar que no está pasando, decir, no, yo no estoy enfermo, no me duele. No, puedes, yo no lo siento, yo no lo tengo en el nombre de Jesús. No se trata de eso, ¿sí? No hay nada malo en reconocer, sí me duele, pero lo que Dios dice es más verdad. Sí, tengo este dolor, sí me diagnosticaron esto, pero la palabra de Dios dice que Él llevó mis enfermedades. Cuando tú disciernes el cuerpo y la sangre de Cristo y lo pones por encima de cualquier cosa que estés sintiendo, que estés viendo, la vida de Dios que está dentro de ti se empieza a manifestar por medio del Espíritu de Dios que está en ti. Por eso la Escritura dice, el poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está dentro de ti, vive en ti. Cuando lo crees, cuando lo recibes, ¿sí?
Cuando tú crees que eres perfecto, que eres sano, que eres justo, que eres santo, que has sido limpiado, que eres fuerte, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces empiezas a cambiar, empieza a cambiar lo que está dentro de ti, empieza a cambiar lo que está mal, se empieza a ordenar lo que está desordenado. Pero mientras no lo creas, tu alma y tu cuerpo seguirán sufriendo. Tu espíritu no lo puedes tocar, tu espíritu es perfecto, es nuevo, ¿sí? Tu espíritu es una nueva creación, ese es tú, el nuevo hombre, la nueva mujer que eres. Pero tu alma y tu cuerpo seguirán sufriendo, la seguirán pasando mal. Tu cuerpo seguirá enfermándose como lo hace todo el mundo. Tu alma se seguirá preocupando como lo hace todo el mundo. Tus heridas emocionales, las heridas del pasado seguirán estando ahí como las tiene todo el mundo. ¿Sí? Somos seres espirituales que tenemos algunas experiencias naturales, humanas. No somos seres naturales, humanos, que tenemos algunas pocas experiencias espirituales. Eres un espíritu, ese es quien tú realmente eres. Así que vive por lo que eres en tu espíritu. El día que la muerte llegue, o el día que nuestro corazón deje de latir, la muerte terrenal llegue, ese día tu espíritu saldrá de ti, el verdadero tú saldrá y estará en la presencia de Dios. Y el cuerpo ahí se quedará, el cuerpo ahí se va a quedar, se echará a perder, ¿sí? Por eso es que debemos de vivir por el Espíritu, por la palabra de Dios que es Espíritu. Eres justo, eres santo, eres fuerte, eres limpio, eres sano, eres provisto. Amén. Así que por medio del sacrificio de Jesús, yo ya no tengo pecados, yo ya tengo el perdón de pecados. Y por eso puedo participar confiadamente de la Santa Cena. Por eso es que puedo participar, por eso es que puedo tener comunión sin ninguna preocupación, sin pensar que seré maldecido, sin pensar que algo malo me va a pasar, sin pensar que no soy digno, sin ningún temor, sin ninguna duda. Sí, puedes participar de manera libre, puedes recibir el poder que hay en su cuerpo y en su sangre. No te pierdas esa bendición, no te pierdas ese gran favor que Dios muestra por medio de su sacrificio. Efesios 1, capítulo 7. Efesios 1:7 dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre. La redención, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Sí? Hemos sido redimidos de toda esa maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la muerte. Sí, la muerte espiritual, es la muerte física. La maldición de la ley son los dolores y las enfermedades. La maldición de la ley es la escasez, la pobreza. Sí, pero Dios nos ha redimido de la maldición de la ley por medio de Cristo Jesús. Cuando tú vives, cuando estás unido a Cristo Jesús, cuando participas, cuando tienes la revelación de su cuerpo y de su sangre y cómo Él te ha redimido, entonces tú vives por gracia. ¿Sí? Tú vives por gracia. Tú vives por medio de Cristo Jesús. Estás sentado a la diestra del Padre. Eres heredero junto con Cristo. Así que Él te redimió por medio de su sangre. Nos redimió de la maldición de la ley, que es escasez, enfermedad. Esta era la maldición que venía por tratar de vivir por medio de la ley, por tratar de vivir a través de los mandamientos, a través de la ley de Moisés. Pero Jesús nos ha redimido de esa maldición, de la muerte, de la escasez, de los dolores, de la enfermedad. Romanos 1:17, por favor. Dice así: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Sí, el justo vivirá por la fe. Es decir, que la justicia de Dios, la justicia que viene por medio de Cristo Jesús, se revela por medio de la fe. Es por fe y para fe. No se trata de lo que tú puedas hacer o no puedes hacer. No se trata de qué tanto te has arrepentido de tus pecados.
no se trata de si has confesado todos tus pecados, no se trata de si estás bien delante de Dios en cuanto a tu comportamiento, sino se trata de lo que tú crees, se trata de lo que tú crees. Durante mucho tiempo hemos creído que el enemigo quiere intentar que pequemos, que el enemigo es quien nos hace pecar. Durante mucho tiempo hemos creído que el objetivo del enemigo es hacernos que pequemos, ¿sí? Porque si pecamos nos alejamos de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? Yo durante mucho tiempo lo tuve, y cuando hacía algo malo, cuando tenía algún pecado, decía, cochino enemigo, me lo volvió a hacer el enemigo. Pero el enemigo realmente no está interesado en que tú peques. El enemigo está interesado en que intentes obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está interesado en que intentes obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Puedes creerlo? Ese es un movimiento muy astuto, ¿sí? Ese es un movimiento muy astuto. Que el enemigo te haga creer que él quiere hacerte pecar, pero realmente lo que él quiere es llevarte a obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni un uno. El enemigo sabe muy bien que no hay nadie que pueda obedecer los mandamientos, y que cuando las personas intentan obedecer los mandamientos, entonces ahí es donde hay maldición. Ahí es donde está la maldición. Ahí es donde el enemigo te puede atacar. Ahí es donde el enemigo te puede golpear, ¿sí? Cuando quieres obedecer. ¿Por qué? Porque no puedes, es imposible, no hay un solo justo, no hay uno que pueda hacer lo bueno, no hay uno que pueda obedecer ni siquiera los 10 mandamientos, siendo que hay muchos más mandamientos, ¿sí? Pero la base, la ley moral, los 10 mandamientos, no hay uno que los pueda obedecer por completo. Y cuando desobedeces uno, transgredes toda la ley. Cuando desobedeces uno, es como si desobedecieras todo. Por lo tanto, no hay una sola persona que pueda obedecer los mandamientos. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso es que él quiere que obedezcas. Hasta te echa porras, vamos, tú puedes. Venga, esfuérzate. Venga, échale ganas, tú lo puedes hacer. Tú puedes cumplir, tú puedes obedecer. Venga, vas a agradar a Dios. Sí, tú vas a ser buena persona. Eres una buena persona porque te comportas así, así, así. Pero él sabe que cuando desobedeces uno, ¡fum!, la maldición viene contra ti. La maldición de la ley, ¿sí? Así que el enemigo no quiere que peques. Lo que él quiere es que intentes no pecar, porque sabe que entre más lo intentas, menos podrás, porque nadie guarda la ley, y eso trae maldición a tu vida. Pero Gálatas capítulo 3, verso 13 dice lo siguiente. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El que es colgado del madero era parte de la ley, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 21, en la ley dice que todo aquel que sea colgado de un madero es maldito. Jesús fue colgado de un madero. Eso significa que Él se hizo maldición para que tú y yo no tengamos que recibir maldición, sino para que tú y yo seamos bendecidos. Él se hizo maldición, recibió la maldición de la ley para que tú y yo seamos bendecidos, para que tú y yo seamos benditos. Así que Él nos rescató, nos redimió por medio de su sangre de la maldición de la ley, al hacerse por nosotros maldición. ¿Sí? Es decir, que mediante su cuerpo, mediante su sangre, Cristo nos libró de esa muerte. Cristo nos libró de esos dolores. Cristo nos libró de ese sufrimiento. Cristo nos libró de las enfermedades cuando vivimos por medio de Él, cuando vivimos por medio de su gracia. Por eso Pablo decía que el evangelio es revelado por fe y para fe. El evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia de Dios. Isaías 53, verso 4 y 5. Es un versículo que quizás te sabes de memoria, lo hemos leído muchas veces. Pero dice lo siguiente, Isaías 53, verso 4, en la Reina Valera, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que serás curado, ¿sí? No dice que en un futuro Dios te sanará. No dice que si te portas bien, entonces sanará. Dice que por su llaga, por su sacrificio, por sus heridas, porque Él llevó nuestros dolores, Él cargó con nuestras enfermedades, ¿sí? El castigo, el precio por nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga fuimos curados. Somos sanos. Eres sano, ¿sí? Eres justo, eres santo, eres libre. Hay vida dentro de ti, la misma vida, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está dentro de ti. Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados, ¿sí? Así que Jesús nos dio la Santa Cena para manifestar su sanidad en nosotros cuando creemos y entendemos lo que significa cada uno de esos elementos, ¿sí? Jesús nos da la Santa Cena. Ustedes recuerdan, ellos iban a celebrar la Pascua, ellos iban a celebrar la Santa Cena con sus discípulos, pero antes de esto Jesús le lava los pies a sus discípulos. Él le lava los pies a sus discípulos, y Pedro le dice: Señor, no solamente me laves los pies, sino lávame todo. Y Jesús le dice: no, quien ya está limpio, no necesita ser lavado nuevamente, sino solo los pies. Sí, porque los pies pues estaban sucios, ¿no? Jesús le dice a Pedro: tú ya estás limpio, ustedes ya están limpios, ¿sí? De la misma manera tú ya estás limpio, ¿sí? Jesús te ha limpiado, puedes participar. Jesús nos dio la Santa Cena, nos redimió de la maldición de la ley, limpió nuestros pecados. Así que nos da la Santa Cena, nos da su comunión para que podamos participar, para que podamos recibir su sanidad, ¿sí? Para que su sanidad se pueda manifestar en nosotros cuando creemos, cuando entendemos lo que significa su cuerpo y su sangre, ¿sí? No discernir el cuerpo es no creer que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿sí? No discernir su cuerpo cuando tú participas del pan, ¿sí? Y no discernes que Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, que por su llaga hemos sido curados. Entonces eso es participar de manera indigna, no creerlo. Y no porque participes de manera indigna entonces vas a ser maldito, sino que no vas a poder recibir la bendición que hay, el poder, la vida, la sanidad que hay por medio de Cristo Jesús. Simplemente va a ser como comer cualquier otra galleta o tomar cualquier otro jugo, ¿sí? Pero cuando lo haces sabiendo que Él llevó tus enfermedades, que Él llevó tus dolores, que Él sufrió tus dolores, ¿sí? Entonces el poder, la vida de Dios se desata dentro de ti. Comer y beber de manera indigna es no creer en su obra. El pan representa su cuerpo, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nuestras adicciones, nuestra culpa, nuestra vergüenza, ¿sí? Eso representa. Jesús llevó también tus adicciones. Cualquier adicción que tú no has podido dejar, Él la llevó, ¿sí? Cuando tú lo crees, Jesús llevó tus adicciones. Jesús llevó esa adicción al tabaco, al alcohol, a la pornografía. Él la llevó. Y cuando tú vives sabiendo que Él la llevó, que Él ya se la llevó, ¿sí? Que Él te sanó, que Él te curó, que tú eres alguien limpio, que tú eres una nueva criatura, que tú eres santo, que tú eres un hombre nuevo. Cuando vives creyendo en eso, entonces el Espíritu de Dios empezará a desatar esa vida que está dentro de ti. Pero cuando intentas: no lo voy a hacer, ya no voy a fumar, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a consumir esta sustancia, ya no lo voy a hacer, lo tengo que dejar porque me está haciendo mal, lo tengo que dejar. Solamente estás enfocado en tu cuerpo, ¿sí? Estás enfocado en lo físico, en lo natural, en tus fuerzas, ¿sí? Inmediatamente eso se conecta con tu alma, con tus pensamientos, y lo que hace es darle más fuerza, más y más fuerza, más y más fuerza, y te ata y te vuelves cada vez más prisionero. Pero cuando vives por el Espíritu y comienzas a pensar: soy justo, soy santo, soy un hombre nuevo, soy limpio, Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, Él llevó mis adicciones,
Él las llevó todo, ¿sí? Él las llevó, Él las cargó. Por su llaga he sido curado. Entonces, tu espíritu le empieza a comunicar a tu alma y tus pensamientos empiezan a ser pensamientos de vida, pensamientos de maldición. Soy limpio, soy nuevo. Tus emociones se empiezan a conectar con tus pensamientos, ¿sí? Con tus sentimientos, y tu voluntad empieza a llevar a tu cuerpo a que haga lo que tu espíritu dice, ¿sí? Pero cuando vives por lo que sientes, por lo que ves, no lo voy a hacer, lo tengo que dejar, ya no tengo que hacerlo, me está haciendo mal. Entonces solamente hay una conexión entre tu alma y entre tu cuerpo, entre tus pensamientos y lo que estás sintiendo, ¿sí? Y eso te vuelve cada vez más y más prisionero. Así que el pan representa su cuerpo, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nuestras adicciones, llevó nuestra culpa, nuestra vergüenza, llevó la condenación. El vino representa su sangre, por el cual tenemos la redención de nuestros pecados. Por medio de su sangre tenemos la justicia de Dios. Hemos sido redimidos de la maldición. Ninguna maldición es para ti. Ninguna maldición te pertenece. Has sido libre de cualquier maldición de la ley. Sí, eres justo, eres victorioso. La victoria está dentro de ti. Sí, Dios te ha hecho una persona victoriosa, más que vencedor. Te ha redimido, te ha hecho justo, te ha redimido de la maldición de la ley. Juan capítulo 6, por favor. Juan 6, verso 54. Los chicos de la alabanza, por favor, pueden ir subiendo. Juan 6, verso 54. Dice así, en la Nueva Versión Internacional: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi sangre y bebe el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y yo lo resucitaré en el día final. Así que al participar de la Santa Cena, necesitamos hacerlo con fe. Eso es comer de su sangre, comer de su carne y beber de su sangre. Cuando disciernes lo que es su cuerpo, cuando disciernes que Él llevó nuestros dolores, que Él cargó con nuestras enfermedades, cuando disciernes que por su llaga hemos sido curados, ¿sí? Cuando disciernes que Él desea, te llama a ti amado, amado, cuando Él desea que tú tengas salud y que prosperes así como prospera tu alma, ¿sí? Al participar de la Santa Cena necesitamos hacerlo con fe, recordando lo que Él ha hecho, ¿sí? Hacerlo en memoria de Él. Participar como si estuvieras en el mismo monte Calvario. Participar como si estuvieras ahí mismo, viéndolo a Él, viendo la cruz, ¿sí? No se trata de mirarte a ti, no se trata de mirar tus errores, no se trata de mirar tus fallas, no se trata de examinar a los demás tampoco, a ver si ellos pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Se trata de poner tu mirada en la cruz, poner tu mirada en Jesús. Miren lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, versos del 1 al 5. Es un salmo hermoso, lleno de promesas de Dios para tu vida. Bendice alma mía a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2. Bendice alma mía a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. En un momento vamos a participar de la Santa Cena, y lo tenemos que hacer así, no olvidando ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor. Él es el que te provee, Él es el que te favorece, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, provisión, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas, ¿sí?
rejuvenecimiento, una restauración, ¿sí? Eso no significa que no vas a morir nunca, no, que siempre vas a estar joven, pero se van a alargar tus días, se va a alargar tu juventud cuando lo haces así, ¿sí? Así que en un momento participaremos de Santa Cena. Les pido a mis hermanos que si me pueden ayudar, a mi hermano Cuco, mi hermano Sergio, no sé si me puede apoyar, hermano Jesús, si nos pueden apoyar con la Santa Cena, repartiendo por ahí el pan, el jugo. Así que debemos hacerlo sin olvidar ninguno de sus beneficios, ¿sí? Participemos como si estuviéramos en el mismo monte Calvario, viendo la cruz, mirando el sacrificio, cómo Jesús lleva nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, cómo somos curados por su llaga, cómo su sangre derramada nos redime de todo pecado, ha borrado nuestras iniquidades, nos ha limpiado por completo, nos ha hecho justos, sanos, santos, limpios, ¿sí? Tus síntomas pueden ser reales. Eso que estás sintiendo en tu cuerpo, esa adicción, puede ser real. La puedes estar sintiendo, pero el poder de Dios es aún más real. Su palabra es aún más verdad. Sí, recíbelo. Recibe el poder de la Santa Cena. Recibe la vida de Dios que está dentro de ti. Como te mencionaba en un principio, el acto de comer nos hizo recibir la muerte. El acto de comer por medio de Adán y Eva provocó que la maldición, que la muerte entrara en este mundo. De la misma manera, por medio de este acto de participar del cuerpo y la sangre de Jesús, de la comunión, esa maldición es revertida. La vida se desata dentro de ti. El poder de Dios, su sanidad. ¿Sí? Así que yo creo, porque lo he visto, porque he sabido que cuando el momento de que las personas, los hijos de Dios, los que creen, los que lo disciernen, participan del cuerpo y la sangre, son sanados, son restaurados, son fortalecidos. Así que yo creo que en esta mañana, en esta casi tarde, muchos de ustedes pueden recibir la sanidad que estaban esperando. Pueden ser fortalecidos. Si ya eres sano, serás aún más sano si lo haces con fe, si lo haces creyendo. Amén. Dios usa lo que parece insignificante, como el solo participar de la galletita, del pan o de la copa, puede provocar eso en mí. ¿Sí? Dios usa lo que parece insignificante, como un acto de comer puede desatar eso en mí. Pero Dios usa lo que parece insignificante para su gloria y para su honra, para hacer grandes cosas. Como te decía, no hay ningún poder en sí mismo en los elementos, en la galleta o en el jugo. El poder está en que lo hagas con fe, en que lo hagas creyendo que Jesús llevó en su cuerpo tus enfermedades, sufrió sus dolores y que por su llaga has sido curado. ¿Sí? Que creas que has sido redimido de la maldición, que tus pecados han sido borrados y que tengas esa comunión con Él. Amén. ¿Quiénes pueden hacerlo? Pueden hacerlo todos aquellos que crean, todos aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Pueden hacerlo todos. ¿Desde qué edad? No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas, puedes hacerlo. Yo recordaba que cuando era pequeño a mí no me dejaban. Los pequeños no podían participar de la Santa Cena, pero realmente es que sí puedes. Sí, sí puedes hacerlo. Si has recibido, si lo crees, puedes hacerlo. ¿Solo lo puedes hacer cuando vienes a la iglesia? No, puedes hacerlo cuando tú lo desees, en cualquier momento, todos los días, en tu casa. No necesitas un pastor, no necesitas un líder, puedes hacerlo en tu casa, todos los días. ¿Sí? Puedes participar del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre de Jesús todos los días.
Amén. Así que si ya todos tienes, te invito a que te pongas de pie. Primera de Corintios 11, verso 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi pan, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu cuerpo. Gracias por ese cuerpo que fue quebrantado. Gracias por ese cuerpo que fue hecho maldición, para que nosotros hoy recibamos tu bendición. Gracias, Señor, por ese cuerpo que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, para que nosotros seamos sanados. Gracias, Señor, por esa llaga que nos ha hecho sanos. En el nombre de Jesús, amén. Puedes participar del pan. Verso 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu sangre, que nos ha redimido de todo pecado, que nos ha redimido de la maldición de la ley. Señor, gracias por tu sangre preciosa que borró nuestros pecados. Gracias por tu sangre que nos ha dado vida, que nos ha hecho totalmente nuevos. Gracias, Señor, por la sangre que has derramado, que nos ha cubierto de todo pecado, quien ha borrado nuestros pecados, quien ha borrado nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque nos has limpiado. En el nombre de Jesús, amén. Puedes participar de la copa. Verso 26. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Así que hoy que sabemos lo que es discernir, lo que es participar del cuerpo y la sangre de Jesús, podemos participar libremente. No hay condenación, no hay maldición, sino todo lo contrario. Hay bendición, hay restauración, hay sanidad. Amén. No lo vuelvas a hacer más con temor, con vergüenza. No lo vuelvas a hacer más con duda. Amén. Hazlo, proclama la muerte del Señor, participando de ella, sabiendo que Él llevó tus enfermedades, sabiendo que Él sufrió tus dolores, sabiendo que su sangre ha borrado tus pecados y que Él te ha redimido de toda maldición. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dale un fuerte aplauso.